En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido al programa Viva y Eficaz y bienvenido al estudio bíblico sobre el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 4. Estamos estudiando el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana, cómo el Señor la evangelizó y cómo el Señor le reveló a esta mujer cosas muy profundas que más adelante fueron explicadas por Cristo mismo en algunas ocasiones y por los apóstoles cuando escribieron las epístolas. Nos quedamos en el capítulo 4 cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana respecto a cómo se debe de adorar a Dios, cómo el ser humano debe de acercarse a su Creador y cómo Dios puede recibir una adoración espiritual que es la única adoración establecida por Dios para que nosotros le rindamos a Él gracias, le rindamos a Él honor, honra, gloria por los siglos de los siglos. Entonces el Señor está diciendo a la mujer samaritana que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la única manera de poder adorar a Dios de esa manera que el Señor establece es cuando la persona, el pecador, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo, el Espíritu Santo le regenera, la persona nace de nuevo y el Espíritu Santo hace morada en el interior, en el cuerpo, porque la Biblia declara que nosotros somos templo y que somos la morada de Dios en espíritu. Un individuo así que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por la acción del Espíritu Santo y que se nos ha comunicado la vida de Dios y nuestro espíritu ha sido vivificado, ha sido resucitado nuestro espíritu porque se nos ha dado vida cuando no teníamos vida, andábamos muertos en delitos y pecados y hemos sido regenerados por la acción del Espíritu Santo. Nuestro espíritu ahora está activo, vivo, energizado, tenemos vida eterna. Entonces, solo nosotros, solo una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso se dice que Él busca a esos adoradores, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y toda persona, hombre o mujer, que recibe a Cristo, nace de nuevo y esa persona está apta para adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Podemos adorar en espíritu y en verdad a nuestro Creador. Cuando la mujer escuchó estas enseñanzas de Jesús, ella le dijo al Señor: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Los samaritanos, hacía 400 años aproximadamente, cuando Israel se dividió entre dos reinos, ellos construyeron en un monte, en el monte Gerizim, donde se pronunciaron las bendiciones en el tiempo antiguo cuando Dios dio la ley. Allí en ese monte Gerizim, donde se pronunciaron las bendiciones,
ellos dijeron, este es un lugar adecuado para que nosotros construyamos un templo y adoremos a Dios. La intención del reino del norte y de los reyes del reino del norte era que no fueran a Jerusalén a adorar a Dios, por temor de que la gente emigrara allá y se quedara viviendo en la parte sur de Israel. No querían que la gente fuera a celebrar las fiestas, la Pascua y otras fiestas importantes. Entonces ellos dijeron, hagamos nosotros un templo y establezcamos nosotros un sacerdocio. Y todo ese tipo de adoración, ese templo, esa manera de adorar a Dios, apartó a la gente del reino del norte de Dios. Empezaron a adorar a Dios, adorando también juntamente a Dios con los ídolos y falsos dioses. Y fue un desastre total y un fracaso total del tipo de adoración que el reino del norte estaba practicando. Entonces Cristo le dijo, ya no va a ser en este monte de Gerizim. No, ellos ya no va a ser tampoco en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. De ahora en adelante, en la nueva economía de la gracia, se me adorará en espíritu y en verdad. Y los samaritanos, como también los ciudadanos del reino del norte, habían recibido la instrucción de que vendría un Mesías y que el Mesías sería sumamente sabio, que les iba a enseñar y a declarar todas las cosas. Tenían un concepto de un Mesías que venía como rey y con gran poder para establecer un reino universal, y que Israel iba a reinar juntamente con su Mesías a todas las naciones de la tierra. Ese era el concepto que los israelitas tenían del Mesías. Es correcto, porque Jesús, estamos esperando a Jesús como rey, que viene con gran poder, que viene con gran gloria y que viene a establecer un reinado que el libro de Apocalipsis lo menciona como el reino milenial. Pero primero era necesario que ese rey todopoderoso viniese como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto que Jesús no explicó todas estas cosas a esta mujer, porque la revelación bíblica es progresiva. Ella no podía entender muchas cosas, pero esta mujer tenía la esperanza de la venida de un Mesías. Ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido de Dios, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ciertamente sabían que el Cristo vendría con gran sabiduría, gran ciencia y conocimiento y autoridad, y que iba a declarar todas las cosas. Entonces Jesús directamente le habla a esta mujer. A ella sí le revela quién es Él. No solamente a Pedro le reveló, o el Espíritu de Dios le reveló a Pedro cuando Pedro respondió a la pregunta de Cristo que él planteó. ¿Quién dicen? ¿Qué decís vosotros que soy yo? Y entonces, por revelación del Espíritu, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Cristo le declara a la mujer que Él ciertamente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo en el verso 26, le dijo,
yo soy el que habla contigo. Versículo 27. En ese mismo momento tan sumamente importante, vinieron sus discípulos. Y por supuesto interrumpieron este diálogo, interrumpieron esta comunión que se había establecido, que Cristo había establecido con la mujer samaritana. Y ellos, al ver que Jesús hablaba con una mujer, se maravillaron, porque no era común, no era costumbre, era algo extraordinario que un judío y más un profeta como Jesús platicase con una mujer samaritana. Y se maravillaron, se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, aunque era una cosa extraña, extraordinaria, ellos no le preguntaron, ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer, asustada por la interrupción de sus discípulos, los discípulos de Jesús, esta mujer se fue. La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dejó su cántaro. El cántaro, bien podríamos decir que representa las cosas en las cuales se ocupa el ser humano. En este caso específico, ella llevaba el cántaro para tomar agua del pozo. Ya Jesús le había aclarado que él tenía una mejor agua que el agua del pozo de Jacob. Él hizo un contraste en cuanto a lo que representaba el agua en ese momento para la mujer, el agua del pozo. Era para satisfacer una necesidad física del cuerpo, una necesidad natural. Jesús le dice que Él le puede dar agua que salta para vida eterna, un agua espiritual. Bien, pero ella ya después que conoce al Señor y que llegaron los discípulos y se sintió asustada, dejó el cántaro. Podríamos decir, amados hermanos y hermanas, que nosotros establecemos una diferencia bien marcada a causa del conocimiento de la verdad que tenemos, de que lo prioritario en nuestra vida no son las cosas físicas. Cristo lo dijo de otra manera. Él dijo, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, de esa palabra vivirá el hombre. Aquí la mujer dejó el cántaro. En realidad, el agua del pozo, el cántaro, ya no era prioridad para la mujer. Bien pudo esta mujer, al verse interrumpida por los discípulos del Señor, sacar el agua y llevársela. Pero eso no era relevante para la mujer en ese momento y en esas circunstancias. Dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Así también nos ha sucedido a nosotros los cristianos. Nosotros somos en verdad semejantes a la mujer samaritana. Ya no
nos interesa tanto, no es prioridad para nosotros las cosas materiales. Dice la Biblia que debemos de buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, sino las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo dice que hay cosas en la vida, las cosas materiales, que son efímeras, son de poca duración, que debemos de darle prioridad a lo eterno, a lo espiritual, a lo que tiene vida permanente. Así que esta mujer, dejando el cántaro, ya su mente, su corazón estaba centrado, el corazón de ella, en lo que había visto, en las palabras de Cristo. Y era tanto, pero tanta la impresión que ella había recibido y las enseñanzas que había recibido de Jesús en el borde del pozo, que ella fue a hablar, fue a su aldea, a Sicar, a su aldea. Y ahí gritaba, ahí hablaba, ahí decía a los hombres, vengan, vengan. Yo he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y luego dice, quizás este sea el Cristo, sea el ungido de Jehová, el Rey que Dios ha prometido. Y su testimonio fue tan impactante en esa ciudad que ella arrastró consigo a la multitud. Y dice que los hombres, que es bien difícil que un hombre sea instruido de una mujer y que una mujer les hable de un Mesías. El asunto es que ella, con su actitud, logró convencer, arrastrar tras de sí a una multitud de hombres de ese lugar llamado Sicar, y se fueron tras ellas al lugar donde Jesús estaba, al pozo. Todavía Cristo no se había ido del pozo cuando ella llevó a estos hombres. Y estos hombres escucharon las enseñanzas de Jesucristo y le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente a causa de tu testimonio. Nosotros también hemos visto y hemos oído que de verdad este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve usted cuán importante es el testimonio? ¿Cuán importante es testificar de Cristo? Esta mujer lo hizo inmediatamente. Acababa de conocer al Señor, no tenía ni una hora, ni media hora quizás, y ya está hablando de Cristo con gran entusiasmo a una multitud de hombres y los persuade de que ciertamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted debe de hacer lo mismo. Usted debe de testificar de Cristo. Usted y yo debemos de transmitir nuestra fe y platicar con la gente de nuestra experiencia personal con el Cristo, con el Hijo de Dios, con el Salvador del mundo. Y la gente se va a convertir. El Señor tomará las palabras nuestras y con el poder del Espíritu Santo las aplicará en la mente y en el corazón de las personas que nos escuchan, y ellos se convertirán a Cristo, tendrán fe en Cristo y serán salvos. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted, Dios le proteja
y le dé buen ánimo para dar testimonio de Cristo en todo lugar. Lo esperamos mañana para que continuemos estudiando este maravilloso libro de Juan. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.